Hicimos un trabajo, un amigo y yo, y nos lo íbamos a dividir mitad y mitad, como tu parte, mi parte. Y me dice, te pongo mi parte si lo utilizamos para comprar un equipo de tatuaje. Y yo dije, perfecto. Pues vamos. Y ese mismo día fuimos, llegamos en la tarde y dije, bueno, déjame investigar, leer, preguntar, y nos organizamos un sábado para probar el equipo y me dijeron, no, estás loco, esto es de ahorita. De que ráyanos ya. No. Y yo, no, ¿cómo crees? Comentarios como, es que si quisieras estudiar arte ya hubieras empezado hace mucho. Los niños de 14 años ya pintan retratos tal. Deberías de hacer una colección de artistas famosos para que te compren aquí y acá. Como nociones que no considero que hayan tenido mala intención, pero eran nociones completamente limitadas de gente que no se dedicaba a eso. Que mucha de la gente también te consume. Sí, le gusta el producto, sí, le gusta la serigrafía, la pintura, etcétera, pero la mayoría de las veces la gente quiere ser parte de algo. Sí, la historia Entonces, detrás. cuando tú los incluyes, exactamente. Sí vienen generaciones que quieren hacer inmediatamente, tener el resultado y el beneficio, y mientras más mejor. Yo digo, acuérdense que Leonardo da Vinci hizo 19 pinturas en toda su vida. Tarda, o sea, y el arte de calidad tarda más, ¿no? Acuérdense que antes pintaban al fresco y eso tomaba... pues hasta décadas. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabezas Creativas, un espacio dirigido especialmente para ti, artista que está en busca de descubrirse, de crear, de reinventarse y de conocer nuevas formas para poder tanto monetizar como vivir del arte. Y para ti, persona que cree que para ser creativo tienes que ser artista, no es así el caso. Aquí te vamos a mostrar que para ser creativo puedes hacer 1,000,000 de cosas, especialmente en los emprendimientos. Y bueno, mi nombre es Estefanía Novelo, yo soy artista, soy arquitecta, y en este espacio me dedico a buscar artistas que con su trabajo han logrado pues crecer, han logrado reinventarse y han logrado hacer mucho más que solo compartir arte, que eso ya es mucho también. El día de hoy tengo como invitado a un artista emblema y conocido por el tatuaje, pero que además es multidisciplinario. Ha hecho varias cosas con respecto al arte, no solo en el tema del tatuaje, sino también en pintura al óleo, en merch de ropa, pintura en general. Y ha emprendido como artista independiente varios negocios y emprendimientos en general. Ahorita nos va a contar un poco más. El día de hoy les tengo a Cristian Poiré. Él es un gran artista que admiro muchísimo. Bienvenido. Gracias, Estefi. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues bueno, primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, pues realmente siento que es un buen momento para hablar de diversos temas en general, porque justamente ahorita en el momento de mi carrera que ya estaremos platicando, me pasan muchas cosas que dan ganas de compartir. Entonces, pues creo que muy ad hoc este momento, ¿no? Sí, me da muchísimo gusto haberte agarrado en esta etapa que me contaste un poco antes de comenzar aquí, ya la iremos desplegando. Y me gustaría que le compartiéramos a las personas que nos van a ver en este episodio, primeramente, para que entiendan el contexto, ¿quién es Cristian Poiré? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara y realmente aquí he vivido toda mi vida. Sí tuve estos momentos del famoso año sabático y que vivir en Playa del Carmen tal verano y tal. Pero la verdad es que yo he crecido, residido y he aprendido prácticamente casi todo lo que sé en esta ciudad. Y aquí ejerzo, pero también tengo, ¿qué serán? Ya como unos 8 o 9 años que estoy de manera remota trabajando pues en la capital, ¿no? En la Ciudad de México. Cuando digo de manera remota me refiero a que voy y vengo. Trabajo 5, 6 días, una semana, 2 semanas y regreso. Pues por diferentes razones. O sea, creo que al principio fue una cuestión que se dio muy natural. Ya de manera más consciente, pues también te das cuenta el monstruo de ciudad y las oportunidades que se dan allá. Entonces, pues me interesó mucho hacer presencia. Me interesa todavía, creo que hay mucho trabajo por hacer allá. Pero bueno, regresando al tema, pues yo he crecido aquí, he trabajado aquí. Creo que me ha tocado vivir diferentes etapas tanto de la ciudad.
yo justo ayer cumplí 37 años, entonces creo que sí puedo llegar a decir ese tipo de comentarios como cuando yo era chiquito, tal avenida de No Guadalajara estaba más vacía, viejos. no había tantos edificios, etcétera, ¿no? Pero Entonces, pero lo que voy es que creo que en mi ciudad me ha tocado vivir una evolución fuerte, considero, sobre todo en los últimos 15 años, tal vez. Y en el aspecto creativo, pues ni se diga. Creo que ha sido una repercusión completamente del crecimiento de la ciudad y del interés de sus habitantes, como en el tema creativo, pues ha habido demasiada evolución de la cual me ha tocado ser parte, afortunadamente, porque sí considero que tenía una concepción completamente diferente en cuanto a todo lo creativo. Hasta te podría decir un concierto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, sentía que tenía que viajar a otros lugares para vivir ciertas experiencias. Y ahora, pues, Guadalajara es una ciudad que prácticamente está activa de lunes a domingo. Tiene una agenda cultural inmensa. Exporta talentos nuevos, nuevas generaciones todo el tiempo. Creo que no solo en la cuestión creativa, ¿no? Creo que en muchísimos índoles y en muchísimos ámbitos y en muchísimas industrias, pero pues en lo que yo conozco y a mí me respecta, sí creo que los últimos 10 años para mí han sido una revolución de creativa en la ciudad que me tocó a mí crecer, vivir, aprender. Entonces, pues considero que hay mucho que hacer aquí. Que no me niego a trabajar en otros lados tampoco, pero me siento muy cómodo trabajando en Guadalajara, pues. Muy bien, es que yo justo me relaciono mucho contigo un poco en esta experiencia de ir y venir de Ciudad de México, toda esta parte artística, porque allá, como dices, aquí hay mucho que explotar y ya se ha desarrollado bastante el arte, pero en Ciudad de México, bueno, es un mundo, pues es como lanzarte ya al planeta entero casi. Claro. Porque pues tienes mucho más de dónde elegir, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, antes de justamente remontándonos a esos 15 años anteriores. Yo me acuerdo la primera vez que supe de ti. Ajá. Fue por el tatuaje. Varios de mis primos y familiares se tatuaron contigo, amigos. Sí. Bueno, todo el mundo te conoce, ¿no? En ese aspecto. Y en ese entonces yo me acuerdo que pues todavía el tatuaje para mí, para mis papás, para varios amigos era visto como, ay, eres de una pandilla o eres, ¿no? O sea, como que todavía te hacía ver así como que, ay, ya se fue al lado oscuro. Y después empieza toda esta renovación o cambio de mentalidad en donde el tatuaje pues ya no significaba que eras parte de algo que te iba a llevar a la cárcel, sino que ya viene esta parte artística, de diseño, de creación, de todo. Remontándonos allá, ¿en qué momento te empieza a gustar el tatuaje y cómo empieza a evolucionar esto? Pues mira, es una historia interesante porque creo que va dividida como en dos partes. De entrada creo que hay un antecedente muy fuerte, pero que es muy válido que lo mencione, porque creo que de ahí se deriva no solamente mi interés o mi participación en el mundo del tatuaje, sino en general mucho de las cosas que hago y consumo. Y por otro lado es el momento ya específico donde me aventuré y donde ahora sí que me inauguré como un artista del tatuaje y el proceso que eso conlleva, porque considero que hay un proceso importante. Claro. Cuando te digo de los antecedentes, me pasa que, a ver si luego no te toca platicar con mi hermana, que es muralista, mi hermana chica, y mi hermano grande, que es fotógrafo. Él sí vive en la Ciudad de México y es pues documentalista, director de fotografía y tiene proyectos muy padres. Pero me pasa mucho que la gente nos pregunta, ¿no? ¿Quién en tu familia les instruyó en el arte? ¿Quién los metió? ¿Quién los palanqueó? Y se sorprende mucho la gente cuando les decimos que pues realmente mis papás se dedicaron a otra cosa. Mis padres estudiaron otras cosas, tuvieron interés en otras cosas y ni siquiera, sí tengo por ahí algún tío que era entusiasta del arte, algún otro tío que le gustaba dibujar, pero en la familia no era una dinámica o una cultura familiar desbocada sobre el arte, ni en la familia de mi papá ni en la familia de mi mamá. Entonces me dicen, entonces, ¿por qué a los tres les interesó? Y yo creo que hay dos razones. Una fue pues esta cuestión generacional. Me tocó crecer en los 90s, como en este cambio de la niñez a la adolescencia, y pasaban cosas en los 90s y en inicios de los 2000s con las generaciones, porque pues a diferencia de ahora, nuestra educación era a la calle
y la tele y lo que se decía boca en boca, ¿no? Entonces, la música que se compartía en la tele y en el radio en ese tiempo fue lo que a nosotros nos interesó. Claro. Y luego, por otro lado, a lo mejor ya en una cuestión más personal, yo creo que mis papás siempre optaron mucho por dibujar su historia del núcleo familiar desde cero, ¿no? Recuerdo que toda la familia de mi papá vivía en una colonia pegaditas, la familia de mi mamá, todos vivían pegaditos en otra colonia, y mis papás se fueron a un lugar intermedio. Se llevan muy bien con sus familias, todo bien con eso, pero siento que intentaron escribir como esta historia de familia nuclear desde cero. Y yo, o a lo mejor mis hermanos y yo, heredamos cierta rebeldía en ese aspecto. Entonces, eso tiene que ver un poco, ¿no? Como creo que siempre consideramos que era importante empezar a escribir tu historia desde cero y no con tanta influencia directa de otras personas. Esto juntado a, te digo, la cultura alternativa que me tocó a mí ser parte de y consumir a finales de los 90 y principios de los 2000, pues me marcó muchísimo. Ay, qué increíble época, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cuando yo tenía de 11 años a los 15, que ahorita hablas de 4 años y siento que se pasan así. Sí. Pero en ese entonces yo recuerdo mi adolescencia como larga, ¿sabes? Como espesa, como llena de acontecimientos. No era igual cuando tenía 14 años a cuando tenía 15. Y a mí me pasó que pues me interesaba el rock, me interesaba estar en la calle, me iba con mis amigos al Tianguis Cultural, a San Juan de Dios. Sí. Creo que en esos tiempos era un poquito más seguro andar como niños en la calle solos, pero lo hacíamos, comprábamos discos, comprábamos playeras, compartíamos bandas. Después empecé a tocar desde antes, pero empezar a tocar en las banditas de amigos, pues desde los 13, 14 años hasta... Muchos siguieron, ¿no? Tengo muchos amigos que se dedican a la música a raíz de eso, otros que no, que o claudicaron o evolucionó su interés y su práctica, pero... Para mí me gusta mucho hablar de eso porque a veces escucho amigos de la edad que sale una canción de aquellos tiempos y dicen, ay, me recuerda a mi preparatoria. Y yo considero que para mí no fue, como dicen, no era una etapa, mamá, ¿no? Para mí era importante al grado de que me pulió mucho al tipo de decisiones que más adelante iban a ser muy definitivas al tipo de vida que yo iba a tomar, ¿no? De entrada... Creo que en esos tiempos, a lo mejor con un espíritu mucho más adolescente, me peleé un poco con la idea de trabajar en un cubículo, en un escritorio, con una corbata, con un horario. Yo siempre fui así desorganizado, caótico, impulsivo, con ganas de explorar. Ha cambiado muchísimo eso, pero pues tenía como esta intención de manejarlo todo bajo mis tiempos, bajo mis normas, bajo mis formas de pensar, porque pues también estar en ese ambiente y a lo mejor mi personalidad era mucho de cuestionar. No era la persona que estaba cuestionando la autoridad directamente, yo creo que tenía un cuestionamiento más interno todo el tiempo, como un diálogo de que las cosas me intenten cuadrar y las revisaba una y otra vez, por más obvio o por más que nos dijeran, porque en esos tiempos se utilizaba más que nos dijeran porque así es, porque así son las cosas, yo le intentaba perder el sentido a todo, ¿no? Y eso siempre, tal vez fue parte de que siempre fui observador, o no sé si eso me pulió como una persona más observadora, pero esta cualidad de observador fue lo que siempre también me acercó mucho al dibujo, me acercó mucho a la pintura. Que es una cosa importantísima para poder... Sí, yo considero que dibujar. Es la base del dibujo, la observación. ¿no? La observación, prácticamente. Totalmente. Entonces, crecí con esta cuestión de la vida alternativa, la música que no se escuchaba en el radio, que tú tenías que investigar un poco más. Después... Casi yo creo que nos adentramos mis amigos y yo más que lo alternativo hasta a la contracultura, ¿no? Okay. Empezamos a consumir a lo mejor bandas más raras, libros más raros, películas más raras, un poco también con la inmadurez y podría decir que no quisiera decir morbo, porque yo creo que había muy buenas intenciones en la práctica y en la búsqueda de todos estos contenidos, pero sí había como una constante de no quisiera ser normal. A lo mejor yo pensaba, y sí, de hecho me río con mi esposa, que yo le digo, es que yo siento que soy alguien normal.
Me dice, eres lo menos normal que conozco. Y creo que era un pensamiento que sí me atormentaba cuando estaba más chico, ¿no? Como el no querer ser tan normal. ¿Por qué? No lo sé realmente. O no sé por qué no lo pensaba en ese momento. Pero bueno, nos vestíamos de negro, los peinados. Luego a mí me entró una etapa donde decía, no quiero yo que fuera pura apariencia, me voy a vestir más normal, pero portar todas estas ideas y cosas en el corazón, porque esto me vuelve más true. Toda esta como evolución de creación de identidad. También cuando uno ¿no? va creando toda su identidad, claro. Pero ahora sí que todo lo que tiene que ver con tatuajes, con música ruidosa, con metodologías alternativas, siempre formó parte de mi vida. O sea, yo creo que en ningún momento me pregunté así muy definitivamente, creo que me gustan los tatuajes. Ajá. Ya venía, ¿no? Venía con todo el paquete, todo el tiempo. Nunca pensé que yo fuera a ejecutar. Yo estuve, digamos, involucrado en procesos visuales de dibujo, sobre todo de dibujo, desde niño. O sea, no, creo que es cliché, ¿no? Yo desde chiquito dibujaba, yo siempre digo todos. Pero es que sí. Ajá. Todos dibujamos. Es una práctica muy humana y habrá quienes la sueltan al primer intento, habrá quienes lo sueltan al tercer intento, pero hasta en las escuelas y en las metodologías de educación más arcaicas hay espacio casi siempre para el dibujo. Entonces, porque es lo natural también, ¿no? Natural. Crecer con la creatividad y con todo lo que sea experimentar. Y creo que hay muchas formas de experimentar la creatividad, pero el dibujo pues es uno de los básicos, ¿no? Inclusive me dice la gente ahorita que ¿cómo le haces para que tu hijo no esté en el iPad cuando estás en un restaurante, una comida? Ay, sí, qué tema. Pues lápices y crayolas. Sí. O sea, tampoco está tan difícil, ¿no? Claro, habrá niños que a lo mejor ya no se enganchan tan rápido, pero eso será otro tema. El punto es que pues yo dibujé desde que tengo memoria y como te comentaba cuando hablamos un poquito antes, qué bueno que haces lo que te gusta, qué bueno que tu pasión que es el dibujo y te dedicas a eso. Yo digo, no sé si el dibujo es mi pasión. Ajá. Para mí te digo que era como una especie de ansiedad, era algo que no podía frenar, no podía parar. En todos mis cuadernos de la escuela estaban completamente rayonados, dibujos hasta ansiosos, ¿sabes? No en el mal sentido de la palabra, sino como una inercia muy natural de la mano todo el tiempo estar dibujando. Hasta terapéutico, ¿no? Mi mamá me mencionaba y era una memoria que tenía un poco como ya olvidada y luego la recordé que inclusive dibujaba con el dedo en el aire, ¿no? Porque a veces no tenías Sí. Y te digo, no lo digo como algo que yo elegí, era algo que simplemente sucedía. Entonces, alrededor del dibujo, toda mi adolescencia también, cuando me interesé por la música, empecé a salir a la calle. Tal vez lo abandoné un poco y cuando me fui a un año sabático a Canadá, lo retomé. Ahí en tiempos de ocio lo retomé. Cuando regresé aquí a Guadalajara, lo primero que quise hacer fue pintar. Hice unas pinturas que yo considero muy malas, pero en algún momento tenían que pasar. Y pues estuve adentrado otra vez en el tema del dibujo, del arte. Me empezó a interesar ya más el arte ya como un fenómeno grande, ¿qué se puede hacer con esto? La gente me decía en ese tiempo, pues estudia arquitectura, pues estudia diseño. Yo pienso que más bien debía haber estudiado arte como tal. Sí intenté ir a la Ciudad de México a hacer exámenes. Ya ves que en estos espacios de la UNAM luego aplican 1,500 y entran 60 o entran 30. Entonces creo que me fue bien, inclusive según recuerdo, pero no quedé. Luego tuve pláticas con adultos que me desmotivaron un poco. Entonces busqué una carrera más, digamos, parcial. Me metí a comunicación porque también me interesaba en ese tiempo, me interesaba mucho el cine. Me sigue gustando mucho todo lo que tiene que ver con audiovisual. Pero eventualmente paré la universidad y emprendí un proyecto de creación de marcas y un proyecto creativo para identidad de proyectos y de empresas, y ahí yo me dedicaba al dibujo análogo, porque mis amigos diseñadores todo lo diseñaban en Photoshop Illustrator y yo hoja, papel, todo, escanea, pule, haz así. Claro, y perdón que te interrumpa rapidísimo. ¿De qué venía esta desmotivación de parte de los adultos que te decían? Comentarios como
es que si quisieras estudiar arte ya hubieras empezado hace mucho. Yo he ido a Italia y los niños de 14 años ya pintan retratos tal. Deberías de hacer una colección de artistas famosos para que te compren aquí y acá. Como nociones que no considero que hayan tenido mala intención, pero eran nociones completamente limitadas de cómo se podía uno desarrollar en el ámbito del arte de gente que no se dedicaba a y eso. que normalmente así es, ¿no? Cuando te desmotivan es eso. Y un gran tema que es vas tarde, ¿no? Casi siempre. Vas tarde. Creo que te meten en ese tema como de ansiedad un poco y tú cuando tienes 18 años te lo compras completamente porque si tu amigo con el que creciste en el año escolar de repente por algo va un año adelante que tú crees que vas tarde, sí. Que luego se vuelve completamente de repente tienes 37, 30 y tantos y dices, no iba tarde no iba en tarde nada, en ¿no? absoluto. Ajá. Sí, y menos en cuestiones de arte porque, bueno, hay disciplinas o hay carreras. Una carrera de deportista probablemente tiene su rango de edad para poder llegar a un high performance o a un punto más alto. Y luego ya vas en lo que se deriva a cómo aplicas ese conocimiento. Pero en el arte yo creo que al contrario. Mientras más acumulas práctica y conocimiento y madurez no también, hay edad inclusive para adentrarte. Yo eso considero que es muy noble con la pintura, por ejemplo. Veo mucha gente que en sus 60, 50 años intentan por primera vez y se quedan ahí y se enamoran o simplemente lo hacen durante un tiempo periódico y luego lo sueltan otra vez. O sea, es muy noble en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces sigamos. Llega esta desmotivación, te vas a comunicación y empiezas tu propia marca de dibujo análogo. Ajá, y creo que también porque en la preparatoria, en la universidad, nos metían muchas estas ideas como del emprendurismo, tu marca, tu empresa. Muy millennial. Muy millennial y que yo considero que no era mi lenguaje natural, entonces siempre lo sentía como un poquito forzado, pero no puedo decir que no me tocó. O sea, cargo con toda esa escuela de pensamiento y de conocimiento. Entonces, de alguna manera había que intentar hacer cosas, ¿no? Yo ya estaba muy acostumbrado para cuando tenía 21, 22 años, inventar cosas, sacarlas al público y que sí tuvieran una repercusión y que sí funcionaran. ¿Por qué te lo digo? Porque desde los 15 años estaba tocando con mi banda aquí y allá y estaba acostumbrado a que no que tocáramos bien, no que fuéramos precisamente buenos, pero que el puro hecho de la presencia, de sacarlo, de tener presencia, ya me había tocado participar en concursos de bandas, ya me había tocado participar en concursos de dibujo, ya me había tocado estar en diferentes eventualidades donde yo ya estaba un poco acostumbrado a que si algo sacaba, ya era un tema, ya era algo de qué hablar, ya era algo que existía en la sociedad. Entonces no tuve tanto problema con eso. Para cuando iniciamos este proyecto de esta pues empresa de diseño, además de que los compañeros que tenía pues eran gente muy talentosa también, pues fue muy natural como muy rápidamente tuvo repercusión en nuestro círculo cercano y muy rápidamente mucha gente estaba alrededor del proyecto. Entonces, este rollo de yo siempre ser el que estaba en la oficina con sus hojas dibujando, genera el típico, ¿qué estás dibujando? Enséñame a ver qué onda, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Oye, yo tengo una pared, oye, yo te invito, oye, tal. Y resulta que para ese entonces, pues mis amigos ya se tatuaban con otras personas. Entonces, para pronto y rápidamente se les metió la espina de empezarme a empujar a mí a quererme meter la idea. Yo la verdad es que sí tenía la noción de que era una disciplina un poquito más compleja porque tenía que ver con muchos protocolos de asepsia, etcétera, que yo desconocía completamente. Yo para ese entonces yo no tenía ningún tatuaje, entonces nunca había vivido la experiencia. Y también tenía esta noción de las cosas de que si voy a practicar algo, necesito haberlo vivido y necesito ser parte de. Entonces yo me sentía ajeno y no me sentía congruente con querer participar ahí. Pero me presionaron mucho, entonces podría decir que este rollo de adentrarme al tatuaje tuvo que ver mucho con presión social de mis amigos, lo cual agradezco porque pues, es una aventura que ha estado muy padre y de la cual he aprendido y sobrevivido. Pero así fue.
hicimos un trabajo, un amigo y yo, lo entregamos, nos pagaron cualquier cosita, pues estábamos chicos. Un trabajo de diseño. Ah, de diseño todavía, Hicimos un no de trabajo tatuaje. de diseño, nos lo pagaron y nos lo íbamos a dividir mitad y mitad, como tu parte, mi parte. Y me dice, te pongo mi parte si lo utilizamos para comprar un equipo de tatuaje. Y yo dije, perfecto. Pues vamos. Y ese mismo día fuimos allá a Hidalgo, a las tiendas que en ese entonces estaban Vendían abiertas todo. solamente. Compramos, medio pregunté, no entendí nada. Me lo Todavía traje al sin estudio, saber. sin saber. Nada, ni Sin tatuajes, saber. nada. Nociones de haber leído en algún blog un poquito y lo mismo, medio entender, casi no entender nada, cosas muy básicas. En ese entonces pues también el equipo de tatú era el que tradicionalmente se utiliza, la fuente de poder, el cable, mucho más gadgets de los que ahora se utilizan, ¿no? Con la tecnología que se ha implementado. Pero llegamos en la tarde y dije, bueno, déjame investigar, leer, preguntar, y nos organizamos un sábado para probar el equipo y me dijeron, no, estás loco, esto es de ahorita, de que ráyanos ya. No. Y yo, no, ¿cómo crees? Pero sí pasó, cosa que no recomiendo en absoluto. Guau, ay, sí. Pero Yo pues fui fue de las parte tatuadas así. Fue ¿no? parte del rush, ¿no? Fue parte de lo divertido, fue parte del... Con el tiempo creo que esto se convirtió un poquito en un problema, un poquito también en la industria y en mi círculo cercano respecto al tatuaje, pues los creativos que se dedican al tatuaje, que hubo mucha libertad de adentrarse al mundo sin el debido proceso, información, ¿no? proceso y acompañamiento, cosa que en el sistema tradicional del tatuaje sí se hacía. Ok. Por eso era tan tradicional, porque como no hay una institución realmente que modere, ni que dé... Sí hay permisos, ¿no? Pero eso lo sacas tú por tu cuenta. Realmente es un mundo muy libre y entiéndete como puedas. Entonces antes había este proceso de, si tú quieres ser mi alumno, me tienes que preguntar durante mucho tiempo, yo tengo que valorar que realmente tengas un interés real, genuino y a largo plazo, porque yo te voy a dedicar mucho tiempo para darte toda mi información, casi este proceso del Miyagi, ¿no? Como de tradición y acompañamiento, empezando desde cero, que hagas como tareas un poquito más básicas durante cierto tiempo, después te voy soltando hasta que ya puedas intervenir el cuerpo de una persona, y era la forma tradicional de hacerse, cosa que yo considero es un buen proceso, porque Sí. pasó después de este boom de las redes sociales que pues Se salió un poco de control. Se salió un poco de forma, control, ¿no? justamente. Sí. Y creo que a mucha gente se le hizo muy fácil. Existen las famosísimas tendencias, modas. Yo decía que primero vinieron los DJs en los 90s, luego el fotógrafo digital y luego el tatuador, ¿no? Sí. Que las modas traen lo bueno, pues un arma a doble filo. O sea, traen sus cosas buenas y también traen sus cosas que no son tan positivas. Pero bueno, a lo que voy es la forma en la que yo me adentré al mundo del tatuaje. Creo que no fue la ideal técnicamente hablando, pero en lo que respecta a mi historial y lo que pasó alrededor de mi vida, pues sí fue muy propositivo y me alimentó mucho, pues, y me conectó sobre todo directamente con una sociedad ya directa. Sabiendo esto, ¿qué crees para ti o qué talentos tiene que tener ya alguien que quiera adentrarse a ser tatuador, por ejemplo? Pues Talentos, miren, y qué cosas tiene que desarrollar sí, también, ¿no? yo creo que lo que más se escucha de tatuadores experimentados es que sepan dibujar, que el dibujo es la base. No lo negaría. Yo creo que tener ya tus nociones de dibujo es importante, pero no es lo único, porque técnicamente es muy distinto dibujar en papel o en lienzo o en cualquier superficie que no sea una piel humana, y no es el mismo proceso, ni el mismo sentimiento, ni el mismo protocolo. Entonces también considero que gente que sí sabía dibujar, y es mi caso, aplicó malas nociones que sí eran cosas que aplicaban en el dibujo, pero no en el tatuaje, y sintió un poquito de empoderamiento a través de eso, y pues sí cometió errores, ¿no? O pues cosas que no estaban aplicadas de la mejor forma en el proceso del tatuaje. Pues es que no es lo mismo. Si sabes pintar, por ejemplo, al óleo y de repente te dan acuarelas, aunque sepas dibujar y hacerlo, Sí, no. pues es otra técnica, ¿no? Es otra técnica. Y aquí la gran diferencia es que estás hablando de la piel, la integridad, Sí, y ya la vida sé y la que- salud de otra persona. Y Claro. ponle tú que en temas de limpieza estás librado.
De todos modos, estás haciendo una intervención corporal. O sea, imagínate cómo se pondría una persona que se va a hacer una rinoplastia y no queda como esperaba. Es un show, Sí. es un drama. Y yo siento que en el tatuaje ha habido una permisividad que poco a poco se va a ir reduciendo y se va a ir por parte del consumidor, se va a ir exigiendo más y más calidad, lo cual es bueno. Sí. Por eso yo considero que qué aptitudes debes de tener si te pretendes adentrar al tatuaje, yo creo que es informarte bien. O sea, sí tratar de hablar con gente que tenga más experiencia y tratar de ser muy atento a qué cosas te enfrentas y sobre todo estar convencido de que tienes la disposición de adentrarte a un craft que te exige demasiado. Si de verdad no crees tener la disposición o crees que solo querías intentar poquito para después brincar para afuera, no lo recomiendo tanto porque a lo mejor te va a robar tiempo y a lo mejor nomás vas a arruinar una que otra piel y para hacer ese tipo de cosas hay otras disciplinas. No es que piense eso de todas las disciplinas, al contrario, yo creería que si algo te interesa, inténtalo y si no te gustó, salte. Pero el tatuaje no es tan así, es más celoso en ese aspecto. Entonces, yo considero mucho que informarse muy bien y manejar cierta madurez, no tomárselo tan a la ligera. Tú eres un tatuador independiente, ¿no? O sea, Sí. no te metiste como a, ¿cómo se le llama? Un estudio. Un estudio, una comunidad. Una sí. comunidad de tatuaje. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa forma? Un lado sí fue una cuestión de decisión y otra, por otro aspecto, creo que fue lo que me tocó en el sentido de que no había comunidades tan abiertas. Cuando yo comencé con el tatuaje, todavía quedaba formato más tradicional y más, digamos, reservado a ciertos grupos sociales o a ciertas etiquetas. Entonces, mira, para no decirlo más rebuscado, creo que yo era muy fresa para el tatú, ¿sabes? Ok. Y así la gente me podía considerar. Entonces yo sí llegué a preguntar en 2, 3 lados, oye, me interesa aprender de alguien que sepa, y sí se me negaron las puertas. Por otro lado, también yo siempre he sido muy autodidacta en todo lo que a la cuestión creativa se refiere, ¿no? A lo mejor en muchas otras cosas no. Escuela tuve mucho de muchos otros temas, pero en lo creativo siempre solí ser autodidacta y creo que fue una personalidad que adopté. Ya a esta edad creo que estaría muy abierto a aprender cosas de Estudio. gente que sabe estudiar formalmente cosas, tal vez. No creo que sea el momento porque ahorita me faltaría tiempo, pero a lo mejor más adelante. Pero en ese momento creo que rescataba mucho que si venía de lo autodidacta, te obligabas a hacerte las preguntas más brutales, más directas, a confrontar problemas más que si no encuentras la respuesta, estás fuera. A diferencia que si estás en una escuela o en una comunidad o en un estudio donde tú te homogenizas con tus compañeros, haces lo que el otro lo hace porque consideras que es lo correcto y tomas caminos ya trazados. No Sí, creo que sea malo. Es muy diferente. Pero es diferente. Sí. Y yo opté por el otro camino que tiene que ver con toda mi historia de independencia y pues lo agradezco porque eso me permitió mantener una personalidad que si bien cambiante, pero genuina. Claro. Todo el tiempo. ¿Tú crees que en la actualidad este tema un poco de la diferenciación social dentro del tatuaje se sigue experimentando? O sea, No, yo creo que está en constante evolución. Creo que ya se relajó demasiado en nuestro contexto del país. Es decir, se hizo el boom a raíz de las redes sociales. Había otros países donde ese boom ya había existido hace muchos años. Simplemente en nuestro país vecino, en Estados Unidos, la cultura del tatuaje sí. nos llevaba mucha ventaja. Y acá por una cuestión sociocultural, religiosa, moral, de formas de ver, social, era algo que no se había aceptado como tal y iba a venir a romperse generacionalmente. Definitivamente las redes sociales, específicamente el Instagram, más que el Facebook, porque en su origen el Instagram estaba dedicado a los artistas visuales, fotógrafos y gráficos. Sí. Era lo que le daba el enfoque más a esa red social. Fue lo que vislumbró que verse tatuado no precisamente tenía que ser algo de barrio, que pues
la verdad es, originariamente así era y bueno, y no para en todos los identificarte lugares, de ¿no? parte de un Te grupo, puedes ir ¿no? muchísimo Y más así. atrás a cuestiones ancestrales en la historia del tatuaje, y pues tatuajes hay desde que existen civilizaciones. Pero en nuestro conocimiento más socialmente cercano era una cuestión de barrio y el Instagram lo rompió mucho. Cómo aprender de los procesos, buscar en internet y decir cómo puedo hacer esto. El YouTube, googlear las cosas, fue otra cosa que fue rompiendo paradigmas y pues que generacionalmente si había gente que los portaba teniendo 20 años, 10 años después eran los que iban a tener hijos y iban a estar un poquito más alivianados ante el tema y así sucesivamente, ¿no? Entonces era una cuestión generacional. Creo que todavía hay segmentos, ya no tanto en si está bien tatuarse o no, sino más bien en el tipo de tatuajes que la gente se hace. Se siguen notando los segmentos sociales. También ya es una cuestión de pues, consideración personal, pero es lo que yo he observado. Pero pues se sigue evolucionando el mundo del tatuaje localmente y sigue teniendo sus cambios y sus diferentes referentes y yo creo que todavía falta que veamos mucho para que ya se asiente como una cultura de nicho. O sea, todavía está este revuelo y pues vamos viendo qué pasa con todo eso. Claro. Tengo entendido que desde un inicio hiciste todo tipo en tamaños de tatuajes diseñados por ti, ¿verdad? Desde el principio. O sí. También alguien llegaba tal vez con una idea y tú la replanteabas un poco conforme a lo que se adecuaba un poco a lo que tú hacías, ¿correcto? Pues era parte de la propuesta inicial, que yo decía, a mí no me interesaba tatuar porque lo que yo observaba del tatuaje más tradicional es que se hacían imágenes que se replicaban por los siglos de los siglos. Como imprimir. Como la tradición que es. Ahora lo entiendo como algo muchísimo más positivo. Ahora entiendo por qué. Porque así son las tradiciones, ¿no? Así son este tipo de craft, como si tú ves el arte Wicca, pues hay repetición. Y el repetir tiene que ver con el honor a de dónde viene y el origen de las cosas y por qué así funciona. Entonces ahora lo entiendo. En ese momento más adolescente yo pensaba como no. Yo quiero ser original, yo quiero enseñar mis propios dibujos. Como esto es comercial, ¿no? Yo, de la forma un poquito más a lo mejor, no solo comercial, sino hasta egoísta. Como quiero que me volteen a ver a mí porque yo propongo esto. Claro, ok. Y fue padre el experimento porque justamente a mí y a algunos compañeros fue lo que inmediatamente nos diferenció. Estas personas proponen sus diseños originales y eso es un aspecto diferenciador. Después viene la maravillosa idea de decir, pues si a ti te hago una imagen, no la repito para que tengas un tatuaje único. Y eso pues fue un gancho comercial. Claro. Buenísimo. ¿Qué pasa? Que ahora ya no pienso igual, ¿sabes? De entrada porque tú crees que un día vas a vender algo único y alucinabas y pensaba que nadie más me iba a volver a pedir esa idea, ¿sabes? Hasta tú podías poner algo de moda allá afuera y luego esa moda te la iba a regresar y te lo iban a pedir. Entonces, ¿cómo le haces para cambiar una imagen? Te vas por la tangente 2-3 veces, pero llega un momento donde dices, ya no puedo, o sea, me siguen pidiendo lo mismo. Entonces eso se vuelve un problema, una limitante. Y por otro lado, encuentro yo en la gráfica tradicional, pues ya sea japonesa, ya sea americana, ya sea mesoamericana, todo lo que tenga que ver con algo tradicional, que son luego procesos de los cuales nunca dejas de aprender. Entonces yo ya me dejé de pelear con esta idea de tu diseño original solo para ti, porque también entendí que en la historia de la humanidad y en la semiótica hay pues símbolos y arquetipos que son universales. El sol no le pertenece a nadie, la serpiente no le pertenece a nadie, la luna no le pertenece, o sea, son símbolos universales. Entonces, ¿cómo puedes estar manejando estas ideas como algo único? Pero es que lo único está en tu estilo, me decían. Y yo decía, ¿qué significa esa palabra estilo? ¿Sabes? Porque siempre me quieren encasillar con que tú desarrollaste tu propio estilo. Según yo y hasta donde yo entiendo, manejo diferentes líneas gráficas porque las he practicado y las he forzado, por lo que hay diferentes estilos de hacer dentro de unas mismas manos o dentro de un mismo artista. Yo siempre estuve peleado con esta idea de define tu estilo y sobre eso vete. Porque sí es comercialmente Qué más buen práctica. tema. Sí, comercialmente es mucho más práctico y con las redes sociales se notó. Tú repite un mismo
estilo, y te identifican rápido y rápido vendes porque la gente se familiariza con eso. Y para mí, en mi análisis de los gustos, casi gusto es un sinónimo de lo familiar. Sí. No siempre, pero es como la base de... Y es que, perdón que te interrumpa, creo que para un artista muchas veces te peleas con esto del estilo porque prácticamente estás trabajando tanto tu creatividad que agarras mucho de muchos lados, te gustan varias cosas a la vez y incluso te aburres de un mismo estilo muchas veces, Claro. ¿no? Sí, y te limitas. O sea, Y te limitas. yo creo que aquí todo se trata de pisotear un poquito el ego. Y el ego se alimenta mucho de definirse. Mientras más que si yo soy tal signo zodiacal, por eso yo soy así o asado. Que si yo vengo de tal ciudad, por eso hablo así, por eso tengo este carácter. Que si a mí me gusta esto, aquello y esto me define, el ego se infla. Toda Y la la creatividad de forma muy por debajo de la mesa, pero se muere. Claro. Entonces, me parece que mantenerte abierto a la transformación, a la exploración, es un camino más amplio, que te amplifica más, te lleva a mucho más posibilidades, pero más doloroso. Es decir, no siempre estás cómodo. Al contrario, por lo Siempre general estás incómodo. Y te enfrentas a que no siempre vas a tener las soluciones más prácticas, sino que tienes que tener soluciones más explicadas o más complejas o más indirectas. Depende del caso, ¿no? Pero fíjate que está interesante que hables del estilo y todo eso, porque era algo que yo siempre tenía muy presente como un debate interior, no como una respuesta. No es que yo supiera todo. Me incomodaban este tipo de cuestiones. Cuando alguien se viene a tatuar, por lo general te avienta un interrogatorio, ¿no? Que es el mismo de siempre. ¿Y cuál es el tatú más difícil que has hecho? ¿Y qué es lo más raro que has hecho? ¿Y desde cuándo? ¿Sabes? Mismas preguntas una y otra vez. Entonces, cuando me decían, ¿y cómo se llama tu estilo? Y era como, pues, me están golpeando todo el tiempo como en el talón de Aquiles de por qué estás intentando definirme todo el tiempo. Claro. A ti como consumidor te funciona. Quiero algo así, me gusta algo así, está de moda algo así, siento que va conmigo, me identifico, pues busco algo de ese estilo. Voy. Y es un poco natural, ¿no? Como que el humano se ha centrado en encerrar las cosas en diferentes burbujas de esto es esto, y te da esa tranquilidad de estar seguro. Seguro, la palabra es esa, estar seguro, porque siempre hay un miedo a lo desconocido. Ya si nos ponemos más esotéricos, yo creo que el miedo a lo desconocido siempre es el miedo a la muerte. Inclusive el miedo a la muerte muchas veces no solo es el miedo al dolor de la transición, sino al miedo a no saber, no tener la certeza qué pasa después. Inclusive he escuchado teorías que dicen de ni siquiera tiene que ver con la incertidumbre, sino tiene que ver con saber que a lo mejor ya no puedes sentir placer o seguridad y estás inhibido de eso, y eso es lo que nos da tanto miedo, ¿no? Entonces yo creo que de esos orígenes se va derivando que lo desconocido siempre confronta y siempre te hace sentir no seguro, que no precisamente por eso es malo, pero te digo, este debate interior siempre lo mantuve adentro. Sí. Y me empujó mucho a tomar decisiones. A la fecha, mucho de lo que decido ahora es porque prefiero estar incómodo a estar definido. Claro, porque me platicabas también un poco, empieza todo este tema del tatuaje, y claro que cuando uno emprende cualquier cosa, la vida personal pues va aunada a eso, ¿no? O sea, tanto tus proyectos como todo lo que vas desarrollando tiene que desarrollarse también a la par de tu vida personal. Sí. Te vuelves papá. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ¿Cómo manejaste todo esto? Pues mira, de entrada es como, yo consideraría que es el parteaguas de empezar a tomarme las cosas no más en serio, porque siempre me tomé muy en serio la creatividad. Es más, yo también en este espíritu más adolescente pensaba que la creatividad y la búsqueda del arte era por encima inclusive de hacer una familia, ¿no? Suena súper potente, súper poético, súper romántico. Y no es que considere que no haya sido así, porque ahora veo que el tener una familia no me interrumpió ese espíritu. Pero sí te cambia mucho de los paradigmas y de los acomodos que tienes en tu vida. Y pues claro, que me aterroricé,
Claro que en cuestiones prácticas, económicas, pues dudé un montón de cosas. Y claro que, por ejemplo, en ese sentido, para mí el tatuaje fue y vino a ser un salvador, ¿sabes? Yo me aferré durísimo porque ahí es donde yo tenía seguridad. Pues más vigencia, seguridad y una continuidad con clientela, y ese camino iba bien. Entonces, en el momento en que supe que estaba embarazado, empecé a sacar citas como si no hubiera mañana, y eso me curtió, me pulió y me hizo empezar a tomar el tatuaje mucho más en serio de lo que pensaba que se podía tomar, y a dar un servicio muchísimo más completo, muchísimo más integral, muchísimo más profesional. Entonces, pues el tatuaje fue esta especie de salvador, pero eventualmente pues la vida da vueltas, es cíclica, y llegó un punto donde también me di cuenta que ya llevaba anclado a un formato de trabajo, no enviciado, porque la verdad iba muy bien, pero sí en una zona de confort. Entonces ahí donde tu salvador de repente se convierte en tu confort y dices, ¿qué sacudo? ¿Qué muevo? Que me vuelva a retar otra vez, ¿no? Sí. Y a revivir, ¿no? Porque a veces uno también es un poco como esa misma seguridad de la que hablamos, de repente la creatividad la va estancando, ¿no? Sí. Mira, yo considero que en la paternidad, pues, digo, hay roles, ¿no? Y no creo que ahora no nos vamos a adentrar a esa cuestión, porque son paradigmas que también han ido cambiando muchísimo generacionalmente, afortunadamente en muchos sentidos, pero seguimos en ese proceso de evolución de entendernos con nuestros roles en la sociedad, con nuestros roles de género, etcétera, etcétera, para bien o para mal, con las diferentes opiniones que puedan existir, pero al menos en lo que a mí concierne, yo sí entré un poquito en esta mindset de decir, le voy a hacer como le tengan que hacer, pero tengo que hacerle. Es decir, no hay espacio para el fracaso. Pero también eso puede forzarte mucho, ¿no? O puede exigirte a grados que te sientas sobrepasado. De alguna manera, lo primero, y regresamos otra vez a lo del ego pisoteado, fue dejar un montón de cosas atrás. Como estas ideas de que yo soy visceral y caótico, yo no puedo tener una agenda porque no puedo saber qué va a pasar para mí al final de la semana, yo prefiero que sea espontáneo. No, pues se acabó, ¿sabes? Como organízate, vuélvete ordenado, haz tus ideas, lleva una línea, sé estratégico. Creo que me empecé a volver más estratégico, porque antes de ser papá, y me di cuenta justamente ahora venía pensando en esta plática y decía, yo me dejaba mucho llevar por la inercia de a dónde me invitaban, porque lo que me gustaba era formar parte de una comunidad creativa, estar en todos lados, pero me daba cuenta que no estaba haciendo uso de una voz propia. Y al momento en que me vuelvo pues como jefe de una familia, digo, bueno, voy a sacar el mandado y voy a sacar adelante a todo este proyecto. Pero independientemente, y si te va bien, ¿qué quieres decir? ¿Quién eres tú? ¿Y de qué va? Entonces, además se te junta un poquito con la edad, donde todos los traumas de la infancia te explotan en la cara. Sí. Porque la verdad es que a los 20 estás un tanto distraído, ¿no? No hablo por todos y no generalizo, pero es una edad en la que estás descubriéndote, crees que te conoces y luego no tanto, y luego sí, y luego no tanto. Pero muchos de los traumas que se generaron en la primera infancia, y como traumas digo como algo natural, ¿no? A todos nos pasan, unos peor, otros menos, pero son estas marcas que nos quedan de la infancia que en algún momento van a brotar. Y cuando te haces padre, madre, o simplemente brotan cuando adulteces, como margaritas. brotan y no sabías que llevaban ahí añejándose como el vino y que iban a salir 25 años después. Entonces vienen inseguridades, vienen dudas, vienen hasta procesos físicos o psicosomáticos que no sabías de los dos. Exactamente, Sí. pues va todo, como dicen, ¿no? Junto con pegado, y pues te avientas a una nueva reto que es tu realidad, tu persona, tu círculo inmediato, tu concepción del tiempo, tu concepción de la presión, la comparación social, un montón de cosas que los creativos y en todas las industrias se conocen. Pero hay algo que a mí también se me hizo muy clave, que es a través de mi hijo, a través de la infancia, yo redescubrí el asombro, la fascinación por las cosas, el dibujo,
soy su máximo fan, o sea, soy su mayor fan. Cómo él dibuja, la libertad que él tiene y su genuinidad para soltar la mano. Cómo dibuja mientras narra lo que va dibujando, cómo hace su uso de color. Que yo ya tan academizado en el tema del dibujo, que si primero pasé... No sabes cómo me costó a mí salirme del realismo, ¿sabes? Y volverme más abstracto. Me costó Es que años. dicen que es lo más difícil. Años. Volver a pintar como niño. Sí, volver a dibujar como niño y ver a él cómo lo hacía de una forma tan natural. Desde sus primeras líneas hasta ahora que ya es un niño de 7 años y dibuja, pues, mejor. Pero pues la verdad es que sigue teniendo un dibujo muy libre. Pues a mí me reventó la cabeza. Y en los intereses. Claro. ¿Sabes? Y es que yo te pregunto justo esto de la paternidad porque, bueno, también es una duda personal porque yo acabo de ser mamá hace 10 meses. 10 meses. Y bueno, todavía es una cosita pequeña, una bolita de pan. Pero, pues bueno, yo tengo mi emprendimiento de arte, ahora se viene el podcast y todo. Y claro que ha sido un reto que entiendo es diferente lo que vive la mujer que lo que vive el hombre, aunque ambos son padres. Porque físicamente sí te exige un poco más los primeros años como mujer, ¿no? Pero creo que gran parte de tanto a mi esposo como a mí que vino a revolucionar este hecho de que llegara Franco a nuestras vidas es que te despierta una parte en tu cerebro en donde tal vez todo era desorganización y ahora es como a fuerzas, concéntrate en que esto tenga que funcionar así porque ahora necesitas un plan, ¿no? Y por otro lado, no solo eso, sino que todos los proyectos que yo tenía estancados como artísticamente, de repente empezaron a florecer porque es ahora o nunca. Es también esta parte de decir qué quiero dejar en él. O sea, como que llegan muchos más pensamientos que aunque físicamente tal vez estás más limitado por el tiempo, por atenderlo, por todo esto, mentalmente creo que te revoluciona. Justamente, te revoluciona porque, como lo dices, no creo que antes de, en mi caso, la paternidad no haya habido propósito, pero no era un propósito tan real y tan pesado como el que despertó haber tenido un hijo. También tú lo mencionas con tu esposo. En mi caso, yo también he tenido una cuestión de entero apoyo y una codirección pues, de este proyecto, tanto familiar como artístico. Entonces, pues estoy muy afortunado de poderlo llevar en conjunto con una persona a la que yo admiro tanto. Pero definitivamente creo que son estas preguntas tan profundas como qué legacía pretendo yo dejar y no tanto cuáles son mis reglas de la casa para que el niño aprenda, sino qué va a copiar de mí, o sea, qué va a absorber de mi propio performance, ¿no? Entonces, es ahí donde yo dije, pues me podría poner la excusa como la paternidad como excusa de que no estoy logrando X o Y porque tengo menos tiempo que otros, porque mis amigos que no son papás cuentan con todo el tiempo libre y planeación. Y me di cuenta que dije, mira, todos están librando una batalla. Claro. Y la tuya tiene demasiado propósito. Entonces no te queda más que intentar lo más que puedas de la forma más estratégica posible. Y si yo bien antes veía las cosas muy pragmáticas y decía como hasta por estadística, si haces esto o aquello te va a ir mejor y todo, ahora no lo veo así. Ahora yo veo como ya más como un tío en esta cuestión de confiar en la vida o confiar en Dios como cualquiera lo pueda pensar, pero decir, el chiste es accionar. Sí. Y pretender que todo salga y surja y tener la humildad de recibir que viene, mantenerte transformándote, mantenerte abierto y tener muy en cuenta que la vida es cíclica y que las cosas dan vueltas y que nada es estático y que empezando por uno mismo, ¿no? Entonces, si tienes todas estas consideraciones, que es una batalla a la vez, al día, si tienes estas consideraciones, en menos de lo que te das cuenta, cosas se desdoblan. Y definitivamente yo creo que la paternidad trae retos que se vuelven mucho más abrumadores y mucho más densos y pesados de lo que te podías imaginar o a lo que te habías enfrentado antes, pero pues siempre tienen esta carga del propósito entre muchas otras, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue una inyección de vida y sobre todo creo que nunca me había sentido tan yo y tan... Sí, genuinamente como más alineado a mi esencia
y tan motivado, ¿sabes? Entonces, a pesar de que hubo muchos momentos en la paternidad donde me sentía como revolcado por 2000 olas, eventualmente ahora me siento más potente, por así decirlo, y creo que todo tiene que ver con mi familia. Sí, definitivamente. Definitivo, creo que eso sucede. Y entonces, bueno, pues son 10 años de carrera del tatuaje, aproximadamente, o 15. Sí. No, 10. 10. ¿Qué viene ahora para Cristian? ¿En qué estás después de toda esta revolución también de tatuaje, ser papá, todo el medio artístico que te rodea, que comentas el tatuaje no era lo principal que más te gustaba, pero casi que por presión social llegaste ahí? ¿Qué viene para Cristian? Pues mira, justamente hablando ahorita de la paternidad, yo creo que mucho de lo que se destapó y por lo que me siento más genuinamente yo es porque vi cómo se destaparon ventanas más en tono de oportunidades. Cosas que yo creía que no eran posibles, o a lo mejor eso está muy difícil, o eso es para otros, o eso tomaría demasiado tiempo, o no va en orden, ¿por qué haría eso en ese orden si no es el orden correcto? Todo esa idea de lo correcto se me esfumó. Entonces digo, la verdad es que puedes hacer lo que quieras, porque eventualmente lo has hecho. He hecho lo que he querido. Yo creo que mis papás me voltean a ver y dicen, sigo sin entender qué está haciendo este güey, pero medio le sale, ¿no? Entonces, ahora yo digo, me organicé un poco más y creo que tuve como una visión práctica sobre un futuro próximo, hablando de mediano plazo, y también una visión a lo mejor más espiritual en el sentido de cómo mi corazón va a estar lleno y cómo se va a complementar esto con mi vida de ser humano normal con familia, ¿no? Entonces, en mis proyectos siempre fui muy interesado del arte. Desde hace 10 años también me fui como educando un poco en las comunidades de arte contemporáneo de mi ciudad y de la Ciudad de México, y leyendo en libros y pues viendo cosas allá afuera. El arte contemporáneo es un mundo que me llama muchísimo la atención. Entonces, yo siempre tuve ideas y produje y escribí exposiciones como listas para producirse, pero por lo mismo, por determinadas cosas, los tiempos, la paternidad a veces no podía concretar, ¿no? También está la cuestión, y yo creo que esto es pues algo que no se debe dejar de lado por obvio que sea. Muchas veces las obviedades las tienes en la cara y no te das cuenta que te estás limitando en algo, que cuando tú te dedicas a dar un servicio o haces un producto que haces con tus manos, implica completamente tu presencia, corres un riesgo. Entonces, estratégicamente yo pensé, ¿qué puedo hacer que se venda, que me ayude a mi manutención? Y con mi manutención también siempre pienso en sí hacer más. ¿Y por qué sí hacer más? Porque la gente es muy ambiciosa y la gente que quiere más. Digo, mira, tengo una familia, entonces siempre voy a querer hacer más. Pero por otro lado, siempre he pensado que hacer arte es caro. Sí. Y mientras más te puedas autofinanciar, más libertades tienes, porque hay muchas personas que viven de las becas, hay personas que viven de algunos mecenas, hay personas que viven de fondos o financiamientos ajenos, que es un camino completamente, pues hasta saludable, podría decir saludable, pero pues yo con esta escuela de independencia y de autogestión y de autodidacta, digo, mientras más financiado pueda estar para hacer mis ideas y llevarlas a cabo, mejor, pues más libre me voy a sentir y menos atorado. Entonces, me llegó a la conclusión de que necesitas hacer un producto. Entonces, esa es una de las ideas. Ahorita estoy trabajando en una tienda que eventualmente la voy a mudar como a tienda en línea. Ahorita lo he estado manejando todo presencial porque ha sido parte de lo romántico del proceso, donde estoy haciendo pues piezas en serie, desde serigrafías hasta playeras, hasta una gorra, cualquier cosa que pueda rozar a lo mejor con el mundo de la moda o pueda rozar con el mundo del arte, pero yo siempre tengo en mi cabeza como las tienditas que están al final de los museos, ¿no? Tú haces el recorrido por la exposición y al final hay una tienda y digo, eso es lo que quiero en mi marca personal. Entonces estoy produciendo piezas de arte objeto o piezas seriadas, le compartes a la gente todo este proceso, los vuelves partícipes del proceso, porque también te das cuenta que mucha de la gente también te consume
Sí, le gusta el producto, sí, le gusta la serigrafía, la pintura, etcétera, pero la mayoría de las veces la gente quiere ser parte de algo. Sí, la Entonces, historia cuando detrás tú los incluyes, exactamente. Yo siempre he comentado eso respecto al arte. El arte es mucho más pues vendible o monetizable si las personas saben cuál fue el proceso, cuál es la historia, quién es el artista, a qué se dedica. Y generan un sentido de Exactamente. pertenencia. ¿Por qué Van Gogh? Y hablando de algo que conocen como general las personas, como algo mucho más ya comercial, porque Van Gogh en su tiempo no vendió nada y ahora ya, ¿no? Y ahora se vende, pero, o sea, la imagen de él es como... Una institución. Ajá. ¿Por qué? Porque se dedicaron a que conocieran la historia detrás del artista y además, pues, hicieron todo interesante alrededor una de, mitología ¿no? alrededor, Exacto. inclusive hasta de su oreja, ¿no? Y todo Exactamente. Este rollo. Entonces, Sí. creo que es importantísimo eso que comentas y de lo que te das cuenta si por ahí nos escuchan artistas que no saben cómo vivir de su arte. Pues esa es una super opción, ¿no? Sí, yo creo que diversificar es una buena estrategia. Es decir, obviamente estás haciendo aquello que te está implicando mucho tiempo de aprender tu craft y de llevarlo a cabo, de irlo mejorando y perfeccionando, pero siempre hay tiempos libres. A mí, mira, te lo voy a decir así, me dice la gente como, ¿ya viste la serie tal? O ¿ya viste la película? Y yo digo, mira, yo cuando estaba en la universidad era un cinéfilo, rentaba películas en la biblioteca. Mi hermano, que iba en otra universidad, rentaba en su biblioteca. Veíamos 1 o 2 películas al día. Y ahorita yo digo, no veo Netflix desde hace años. No veo películas, no veo series. No porque me quiera hacer parecer interesante. Siento que la oferta a veces es decadente. Sí, la que te ha ponen, bajado. si quieres tú descubrir algo interesante, le tienes que rascar. Sí. O tienes que saber tus intereses. Pero otra es, pues es que cuando termino de trabajar y luego a dormir al niño y luego me quedan 2 horas que puedo ver mi serie, pues prefiero trabajar en el otro proyecto que no había podido trabajar por haber estado trabajando en el otro proyecto. Y esa es la forma de diversificar, ¿sabes? Sí. Entonces, yo digo, si tienes ya un producto, pues puedes ver si puedes poner tu cuerpo al servicio de algo, aunque sea por hobby, aunque sea por aprender. Pero si tu cuerpo está generando tu manutención, pues entonces ve cómo puedes hacer un producto y puedes empezar por cosas Que no definitivamente seas tú sencillas, necesario porque ahí. al principio lo importante no es el producto en sí mismo, sino es que entiendas el proceso de todo lo que implica. Si bien no lo produces, a lo mejor hasta lo revendes, ¿no? Pero todo lo que implica la gestión y Que es el todo un proceso trabajal. Sí. Y irte quitando estigmas de lo que según tú no sabías o no podías hacer o no te interesaba hacer, porque te puede sorprender. Entonces, yo siento que diversificar siempre va a ser una buena estrategia, siempre y cuando estés muy abierto a que no todo sale, a que no todo es un éxito a la primera y que no importa. Al final estás invirtiendo en tu conocimiento y estás invirtiendo en tu composición como creador, ¿no? Claro, Entonces, porque uno puede ver un producto que tuvo muchísimo éxito y decir, wow, esta persona le pegó, bla, bla, pero no sabes los 10 productos anteriores que no pegaron, ¿no? sí, o que no terminaste, o que se te salió del presupuesto, o muchas otras que no funcionó, cuestiones pero que fue tu quedaron en el escuela para camino. ese gran producto que al final llegó. Exactamente. Sí, entonces ahorita estamos en eso, en el proceso de que la verdad lo estoy disfrutando bastante porque también pues yo siempre fui como consumidor fan de ciertas cosas que digo, a ver, ¿qué pasa si las hiciera yo, no? Y ya escoges tus batallas, dices, oye, esto me cuesta tanto, esto lo puedo promocionar más fácil, esto me cuesta más caro hacerlo que venderlo, pero sí lo quiero hacer, esto me sale más barato y tiene muy alta demanda, entonces este puede ser mi básico. Sí, exactamente. No quiero repetir tanto, vamos dándole variedad. Entonces, eso en cuestión de la tienda. Por otro lado, pues estoy trabajando en esas exposiciones que había escrito con anterioridad, cuando mi niño estaba bebé. Ahora me está dando como la oportunidad de sí poder producir estas piezas, hablando de pintura, hablando de instalación, aprender también nuevos formatos que desconocía. A lo mejor conocía como espectador, pero desconocía como productor. Me interesa pues el videoarte, me interesa la instalación, me interesa la pintura. Yo creo que es una constante. A mí pintar en óleo siento Desde que el es algo principio. que va así con mi esencia y lo disfruto muchísimo. Es tardado también y también es un tema, ¿no? Este tema de cuánto tardas y cuánto se pelea con tu estrategia. Por eso yo digo escoger Sí. tus batallas, porque sí vienen generaciones que quieren
hacer inmediatamente, tener el resultado y el beneficio. Y mientras más mejor, yo digo, acuérdense que Leonardo da Vinci hizo 19 pinturas en toda su vida. Tarda, o sea, y el arte de calidad tarda más, ¿no? Acuérdense que antes pintaban al fresco y eso tomaba pues hasta décadas. Sí. Y no es que vivamos en esos tiempos ya, pero ¿a qué voy con esto? A que también hagamos los pases con que no tiene nada de malo tardarte en una pieza. ¿Qué hago yo? A quien le funcione. Si tengo mi espacio para pintar, tengo una obra que yo sé que es minuciosa, tardadísima y me va a tardar meses en terminarla, pinto 3 cosas al mismo tiempo. Claro. Estoy pintando unas piezas que tienen más salidas rápido. más rápidas y voy alternando. Que es lo que dices de diversificar. Exactamente. Y por eso necesitamos como artistas productos que te logren mantener mientras estás haciendo el gran producto, ¿no? Tal vez. Sí. Me comentabas de la docencia ya para terminar esta parte que se me hizo muy interesante. Cuéntanos un poquito más en qué vas con eso. Pues mira, yo ahorita, o más bien en los últimos 6, 7 años, a la hora de estar trabajando en el estudio, a la hora de ser autodidacta, se me acercaron muchas personas de generaciones más abajo que yo a enséñame, quiero ser tu aprendiz y todo. Yo siempre intenté ser congruente y decir, no me siento con el conocimiento, la habilidad o en el estatus como para yo tener aprendices a mi responsabilidad. Eventualmente con el tiempo fui ganando cierta confianza y también cambiando un poquito y acomodando los formatos y le decía, a lo mejor no vas a ser mi aprendiz, pero podemos compartir espacio. ¿Y qué me di cuenta con el tiempo? Que tal vez en lo que técnicamente se refería al tatuaje, sí me faltaban aprender cosas como para yo ser un docente, pero que sí tenía 15 años de experiencia en todo lo que son los procesos creativos, desde el trato con la gente, la confianza de vender tu obra, tu producto. El proceso creativo y la administración de un negocio. Cómo hablar, ¿no? cómo sentirte, qué sí decir, qué no decir, la administración de un negocio, las escuelas gráficas. Yo me daba cuenta que los chavitos venían y querían ser los grandes artistas, y no veían ni películas, ni consumían música, ni tenían consumo de arte. Y decían, es que se te tiene que desbordar el arte por las orejas y por las narices, ¿sabes? O sea, necesitas consumir también. Ve a las exposiciones de tu ciudad, empápate, inspírate. Entonces, en esos años me di cuenta que sí tenía muchísimo que compartir y que los chicos con los que también, a ver, es un proceso de aprendizaje mutuo. Los chicos me hicieron ver que tenía muchísimas cosas que compartir, que no siempre eran respectivas a la técnica. A veces sí, porque pues, para mí la técnica es muy importante, pero muchas veces también tenían que ver en torno a la formación y a tu concepción como persona y como artista. Y todos estos como posibles caminos y formas tan amorfas de lo que esto significa. Lo que me gusta mucho es como tratar de romper los clichés, ¿no? Porque creo que, y las redes sociales vienen siendo a lo mejor una herramienta que refuerza los clichés. Las frases, a lo mejor algún autor se pasó toda una vida y escribió 6 libros de tomos así para explicar una visión de la vida o una escuela filosófica, y ahora se reducen a 2 frases en Instagram. Una frase, ¿no? Que Entonces, todo el mundo repite y repite y repite. Entonces la idea es como, a ver, vamos a desentrañar las cosas, para que empieces a generar autonomía de pensamiento. Eso a mí se me hace muy importante. Y después vamos limpiando de qué cosas estás lleno que no te dejan ver. A veces estás más bien obstruido que no sepas, porque todo humano tiene capacidades en esencia. Entonces, eso es algo que trabajé mucho con los chicos y me hicieron notar ellos, agradecimientos a ellos, pues que me hicieron notar mucho eso. Y dije, pues esto vale la pena compartir. Y sobre todo que ahora escucho tantos términos como síndrome del impostor o el tema de las maternidades y paternidades, cómo se pelean a lo mejor con los tiempos laborales. Yo digo, mira, formas hay. Siempre implican trabajo, siempre implican conciencia, siempre implican que tomes las riendas del asunto. Pero formas hay. Entonces ahora, por ejemplo, grabé un curso que estoy por sacar que tiene que ver justamente con conectar con tu esencia para, a raíz de ahí, tener tu banco de información para dar hacia afuera, y no que estén mal las referencias afuera ni nada, pero que más bien busques adentro también. Un ser interior, ¿no? Seguro de algo que cree, le gusta, piensa. Exactamente.
Exactamente. Y no dejarse solo llevar. Y eso lo vas ¿no? mezclando con la técnica, con las escuelas, con lo que investigaste, con lo que aprendiste en tu escuela de arte de Barcelona, con lo que aprendiste con tu gremio de acá, con lo que aprendiste en tus martes de dibujo. Todo, yo creo que todo se va conformando como algo integral y pueden haber resultados muy padres. Es decir, la técnica es importante. Las horas de dedicación importantísimas son básicas. también. Son básicas, o sea, también Sí. no hay forma que te saltes eso. Sí, ¿Qué sí, pasa? Dedícale más tiempo, sé un poquito más obsesivo con esas cosas si quieres más rápido llegar ahí, pero hay que cumplir con las horas también. Claro, al final es un trabajo como tal, ¿no? Si te quieres dedicar a eso, dedícale el tiempo. Y me hiciste ya como último sacar aquí un pensamiento que es esta parte de esencia y estilo, que no es lo mismo, ¿no? Puedes tener tu esencia como persona y como artista y no precisamente encasillarte en un estilo. Y creo que eso también de alguna forma te puede ir dando cierta seguridad en ti mismo de, aunque tal vez con lo que haga aquí y lo que haga acá las personas no definan luego que es mío ambas cosas, la esencia ahí está, ¿no? Y si mi esencia es compartir y ser creativo y seguir pues adentrándome en conocer diferentes cosas y mundos, al final no tiene que ver con encasillarme en una sola cosa, ¿no? Justamente, y como dices, para terminar, yo creo y he descubierto, sobre todo últimamente, que la esencia es expansiva y la definición es delimitante. Y en los formatos, por ejemplo, universitarios que hemos tenido en las últimas décadas, nos gustan estas cuestiones de la topología, es decir, ir especializándote. No lo veo malo, pero personalmente yo pienso, cuando te vas a la esencia de las cosas, tienes la oportunidad de ir siendo expansivo. Hay un término muy bonito que es de un autor, y no recuerdo el nombre, creo que era escandinavo, no me acuerdo si sueco o finlandés, pero habla de la coincidencia, que es este entusiasmo por el conocimiento en general. Nosotros somos los que lo delimitamos y le vamos poniendo, topologías, pero la verdad es que el fenómeno del conocimiento es igual, expansivo, y por eso luego tienes perfiles como un Leonardo da Vinci, que era culinario, que era inventor, Exacto. que era dibujante, sabía de anatomía, y dices, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si hay un interés genuino por la vida y por los fenómenos de la vida, habrá cosas que pueda ejecutar mejor o peor, pero creo que está padre esta idea de poder ser más expansivos en todos los sentidos. Sí, una cosa inspira a otra y también una cosa te ayuda a ser mejor otra, Y ¿no? empiezas Aunque a sean conectar los diferentes puntos tipos también. de conocimiento. Sí. Ay, pues qué increíble plática. Creo que nos llevamos mucho en qué pensar todavía, incluso dentro de cada tema y contenido pues de mucho valor. Yo quisiera que, bueno, si luego tenemos otro episodio, pues nos podemos seguir, ¿verdad? Debrayar un poco más. Sí. Pero compártenos dónde te encontramos para quien no te conoce, dónde podemos encontrar futuramente tus cursos, que a mí me encantaría inscribirme a alguno. Y bueno, pues ver dónde encontramos tu arte. Pues mira, ahorita realmente todo lo estoy compartiendo a través del Instagram, que ha sido una plataforma y me quité de problemas. Todo lo compartí a través de ahí. Mi Instagram es _Cristian Poiré con CH. Pero sí iré construyendo plataformas nuevas porque el curso sí va a tener una plataforma específica, la tienda también. Y bueno, también todas estas eventualidades que se den, que si se dan exposiciones, hay cuestiones que van a ser pues, presenciales. Pero de todos modos lo estaré anunciando a través del Instagram, que es realmente la red central, social, ¿no? donde he esparcido toda la información por ahora. Ya más adelante a lo mejor me tocará compartir, ojalá pronto, los nuevos. Tengo un TikTok, pero lo estoy reservando para un tipo de contenido específico porque también es el proceso de irlo entendiendo, ¿no? Claro. Pero no, sí, en el Instagram creo que es donde más... En Instagram ahorita nos podemos enterar de todo lo que viene para Cristian. Del proyecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefi. Si quieren seguir escuchando contenido de este tipo, suscríbanse en YouTube, síganos en Instagram como Cabezas Creativas y por favor compártanos en comentarios y en todo lo que puedan preguntas que tengan respecto a Cristian, si por ahí nos las puedes estar contestando también. Sí, seguro. Y bueno, pues este fue un episodio más de Cabezas Creativas. Nos encantará saber
qué opinas y muchísimas gracias por venir aquí, Cristian. Gracias por tu invitarme. tiempo.